Ahora sí, gracias. Bien, como les decía, los métodos taquimétricos, por definición, taquimetría es el procedimiento topográfico que nos determina en forma simultánea lo que serían las coordenadas norte, este y la cota de los puntos sobre la superficie del terreno. Este procedimiento lo usamos para el levantamiento de detalles y de puntos de relleno en donde no se requieren de grandes precisiones, ¿sí? Ya vamos a ir viendo por qué. Esto lo podemos hacer con teodolito y con una mira vertical, ¿sí? Este se basa en la determinación óptica de distancia, o sea, vamos a usar la medición óptica de distancia a través del teodolito, el paso de coordenadas polares a rectangulares, que eso también lo hemos visto, y el cálculo de la nivelación taquimétrica, ¿sí? O sea, nosotros hacemos la recopilación de todos los datos y después calculamos lo que serían las coordenadas norte, este y la altura, ¿sí? La cota. Para poder utilizar este método, no vamos a ver el método en detalle, porque sino más bien para que a grandes rasgos se entienda cómo es que se hace la medición, ¿sí? Pero por lo general, cuando usamos, digamos, el teodolito, los puntos de estación, recuerden que estación no hablamos de la estación aparato, sino en donde nosotros nos posicionamos con el aparato, ¿sí? No hablamos de la estación total. En estos puntos, digamos, en donde nosotros estacionamos el aparato, por lo general va a ser en donde tengamos los vértices, si estamos relevando un polígono, los vamos a situar en los vértices, en donde tengamos, digamos, las coordenadas de esos puntos, ¿sí? Para poder medir los ángulos horizontales, van viendo las diapositivas que se pasan, ¿no? Sí, profe. Bien. Para poder medir los ángulos horizontales en los puntos, digamos, de relleno, se debe establecer una alineación de referencia entre lo que sería la estación y un punto que nosotros conocemos, ¿sí? Acá como E4 y E5 serían las distintas estaciones, E de estación, ¿sí? Nosotros nos paramos en este caso en la estación 5, apuntamos hacia la estación 4, no sé si logran ver mi cursor, si no ahí lo pongo. ¿Ahí lo ven? Sí. Nosotros nos Disculpe, recién puedo entrar, ¿sabe? Tuve problemas con internet. Ah, bueno, Claudia. Fue y volví recién, disculpe. Bueno. No, si nos paramos con el teodolito en la estación 5, apuntaríamos hasta la estación 4, ¿sí? Que sería otro punto de coordenadas conocidas, como hemos dicho recién, que nos estacionamos sobre puntos de coordenadas conocidas. Para poder medir entonces los ángulos horizontales, hacemos eso, nos paramos en la estación 5, apuntamos hacia la estación 4, que sería la estación anterior, o si no, lo que puede pasar, esto pasa, digamos, en la figura A y en la figura B también, ¿sí? Desde la estación 5 se apunta hasta la 4, y desde ahí se miden los ángulos, ¿sí? Como verán, alfa 1 está medido desde esta alineación, desde E5 a E4, ¿sí? Alfa 2 también y alfa 3 también. En la figura B también, ¿sí? También tenemos los ángulos desde esa alineación. Ahora, en la figura 5, en la C, lo que ocurre, que también podemos hacer, es directamente desde el norte medir los ángulos, ¿sí?
Esas son las opciones que nosotros tenemos. Tomar la alineación, digamos, pararnos con la estación en la estación 5, ¿sí? Y tomar la alineación desde una, digamos, alinearnos con un punto de coordenadas conocidas y desde ahí medir los ángulos o si no, directamente tomarlos desde el norte. En la primera figura, lo que se hizo es, como dijimos recién, colimar, lo que sería alinear el eje horizontal del teodolito a la estación 4, al punto de la estación 4. Y desde aquí le imponemos al círculo horizontal, digamos, el círculo horizontal sería lo que nos mediría los ángulos horizontales, ¿recuerdan? Entonces, nosotros ponemos como, en la lectura, ponemos que esa alineación es mi cero, ¿sí? Entonces, alfa 1, alfa 2 y alfa 3 va a estar, digamos, midiéndonos desde esa alineación, lo va a tomar como cero, ¿sí? Para poder determinar el azimut, recuerdan lo que es el azimut, ¿no? ¿Algunos se acuerdan lo que era el azimut? Sí, profe. ¿Qué era? Hola, profe. Sí, Profe, sí, hola. sí, Gerardo. La azimut no es un ángulo medio del eje de norte. Medido desde el norte, desde el eje Medido norte del norte, del eje norte, medido. hasta la alineación, claro. Como verán acá, el azimut digamos, el azimut de esta alineación, desde la estación 5 a la 4, sería esta que está marcada en línea cortada, ¿sí? O sea, parte desde el eje norte y llega hasta la alineación, ¿sí? Ese ángulo sería el azimut de la alineación 5-4, ¿sí? Ahora, para nosotros determinar el azimut de cada alineación, desde la estación 5 hasta cada uno de los puntos que nosotros queremos medir, digamos, tomamos el 1, 2 y 3, serían puntos intermedios que nosotros necesitamos conocer la ubicación, sus coordenadas, ¿sí? En este caso estamos midiendo los ángulos horizontales con un teodolito, ¿sí? Nosotros para determinar, o sea, vamos a tener alfa 1 medido desde el teodolito, ¿sí? Alfa 2 también lo medimos desde el teodolito y alfa 3 también lo medimos desde el teodolito, ¿sí? Es una lectura que la tomamos directamente del aparato. Para nosotros determinar el azimut, lo que tendríamos que hacer es al azimut de la alineación E5, que sería conocida, ¿sí? Le tendríamos que sumar el alfa 1 para determinar el azimut de lo que sería el punto 1 o de la alineación E5, 1. ¿Se entiende? Este ángulo le sumaríamos el alfa 1, ¿se entiende? Y ahí tenemos el azimut de la alineación E5, 1, que sería desde acá hasta acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, lo mismo deberíamos hacer para determinar, o podríamos hacer para determinar el azimut de la alineación E5, 2, ¿sí? Sumamos el azimut de la alineación E5, 4 más el alfa 2, pero como verán ya dimos una vuelta completa de 360. Entonces lo que se hace en este caso, se suma el azimut más el alfa 2 y se resta 360 grados. ¿Se entiende? Vamos con la 3, a ver si queda más claro. En la alineación E5, 3, para determinar el azimut tendría que sumarle el azimut de la alineación que yo conozco, que sería la de la E5, 4, más el alfa 3,
pero ya dio una vuelta mayor a 360, o sea, el ángulo nos va a dar mayor a 360, por lo cual tenemos que restarle 360 y esa diferencia es la que nos va a dar la alineación desde el eje norte hasta la alineación E5, 3. ¿Se entiende o no? A ver si puedo dibujar. Algo, entonces cuando pasa los 360 grados, lo que resta del eje norte al número 3, ¿no? 3, se resta ese espacio, profe, algo así es. No, por ejemplo, o sea, directamente le restamos 360. Si da mayor a 360, restamos 360. Si es menor a 360, lo que nos da la suma sería directamente es el valor del azimut. No recuerdo cuál era para... ¿Alguno se acuerda cuál era para dibujar? Porque no me sale para el cursor. A ver. Ahí está. Este ángulo es el azimut, ¿sí? Vamos a ver cómo ando con pulso. ¿Lo ven, no? Sí, profesor. Uy, se borró. Lo borré. Tan lindo que estaba. Este sería el azimut, ¿sí? Perdón. Le sumamos. Uy, se me borra. A ver, borramos todo. Este sería el azimut, ¿sí? Todo lo que hice en rojo. Se va borrando, no sé por qué. Más el alfa 1 sería en total esta vuelta que les voy a hacer. Esta, ¿sí? ¿Se ve ahí? Eso sería el azimut de la alineación E5, E4 más el alfa 1. Como ven ahí, no es más que el azimut, ¿sí? Porque es el ángulo que mide desde el eje norte hasta la alineación. ¿Lo ven? Lo único que hice ahí es sumar este ángulo más el alfa 1, ¿sí? ¿Me entienden ahí? Sí, profe. Ese caso se va a dar cuando nos dé menor a 360, porque no hemos llegado a completar los 360 grados, el giro completo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el alfa 2? Vamos a ver si me sale. El alfa 2 es este, ¿verdad? Entonces, si yo al azimut le sumo el alfa 2, sería hasta acá. Como verán, ya dio más de un giro de 360. ¿Se ve ahí? Entonces lo que tengo que hacer es directamente restarle 360 grados y de esa forma voy a obtener este ángulo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Con la alineación E5,3 va a pasar lo siguiente. O sea, si yo sumo el azimut de la alineación E5, E4, más el alfa 3, que es la medición que yo tengo en el teodolito, voy a tener este giro. Hasta acá, hasta la alineación 3, ¿sí? Si yo les resto 360, voy a tener esta, que sería el azimut, ¿sí? Perdón, es curvo. Ahí. ¿Se entiende? Entonces, como regla, cuando les dé menor a 360 grados, ese valor corresponde
al azimut. Cuando les da mayor a 360 grados, solo tienen que restarle 360 y van a obtener el valor del azimut, ¿sí? Bueno, entonces el primer caso habíamos dicho que era cuando nosotros ubicábamos en la alineación I4E5, tomábamos como, lo tomábamos como el 0, ¿sí? A partir de aquí el círculo horizontal del teodolito medía ángulos, ¿sí? Es como si, ¿se acuerdan cómo le decían el semicírculo? Transportador, ¿no le decían también? Sí, Es como profe. si lo pondríamos a medir a partir de esa alineación. El 0 lo ponemos ahí, ¿sí? Eso hacemos con el aparato, lo ponemos al 0 ahí, entonces a partir de ahí medimos los ángulos, ¿sí? Ahora, en el caso B, lo que hacemos es a la alineación E5, E4, ¿sí? A esta alineación le fija un valor de ángulo, que no va a ser 0, sino va a ser igual al azimut, ¿sí? 5, 4, ¿sí? Entonces el valor del ángulo, en vez de ser 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, acá lo fija como el valor del azimut. Entonces, esta alineación va a tener, digamos, un valor conocido. Y desde ahí vamos a partir con la medición de los ángulos, ¿sí? Lo que ocurre cuando hacemos este método, digamos, con el teodolito es que una vez que hacemos las lecturas, directamente vamos a ir obteniendo los azimutes desde el punto de la estación 5, ¿sí? Como verán, ya directamente las lecturas van a ser los valores del azimut desde ese valor. Y por último, cuando ya, digamos, el último caso, el caso C, es cuando fijamos el círculo horizontal al norte, ¿sí? En este caso, la lectura directamente va a ser la del azimut, ¿sí? La anterior estaría fijada el valor del azimut, en este caso, ya el ángulo que saquemos va a ser el azimut. ¿Cómo hacemos esto? Es con una brújula, digamos, el mismo aparato tiene por lo general la brújula, se apunta al norte y se fija ahí el 0, ¿sí? Entonces nuestro 0 va a ser el eje norte. De esa forma, ya todo valor de ángulo que obtengamos del teodolito va a ser el azimut. Bueno, todo esto es lo que hacemos nosotros para medir ángulos a través de los teodolitos, ¿sí? Nosotros con esto obtenemos los ángulos, las inclinaciones, los ángulos horizontales que tenemos entre horizontales y verticales también podemos obtener. En este caso, lo que vimos serían las lecturas de los ángulos horizontales, ¿sí? Y con estos valores lo que se puede hacer es calcular las coordenadas norte, este y las cotas de los puntos, ¿sí? O sea, nosotros de campo obtenemos ángulos nada más con el teodolito. Que esto era una pregunta que fue media confusa en el parcial, pero recuerden que con el teodolito, en forma directa, solamente podemos medir ángulos horizontales y verticales. Nada más, ¿sí? Las distancias las medimos con cinta, y todas las demás, digamos, lo que es, incluso las distancias, podemos hacer medición óptica de distancias con teodolito, pero todo requiere un cálculo.
Entonces no es la medición en forma directa, la de las distancias y de las cotas, sino en forma indirecta, ¿sí? Porque requerimos de un cálculo y recién ahí podemos obtener digamos, un valor de cota y bueno, de coordenadas y de distancia, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, con el teodolito recuerden que podemos medir ángulos horizontales y verticales. Solamente sirve para eso, ¿sí? Y a partir de eso, con cálculo y aplicando trigonometría y todo lo que vimos, se pueden obtener distancias y cotas, ¿sí? Ahora sí, estación total es otra forma, digamos, de hacer levantamientos topográficos, ¿sí? Esta tiene una gran ventaja y es que es totalmente, digamos, la toma y el registro de datos es totalmente automático, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos eliminar errores de lectura, de anotación, de transcripción, de cálculo, ¿sí? Estas estaciones, como dije anteriormente, son automáticas y los cálculos de las coordenadas se realizan a través de programas de computación. Es más, funcionan directamente como una computadora, ¿sí? Y ahora las nuevas estaciones totales directamente vienen, por ejemplo, con Windows. Son bastante simples, digamos, de utilizar y sobre todo en la extracción de datos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo qué es la información que podemos obtener a través de una estación total. En esta figura tenemos, digamos, representado gráficamente un levantamiento topográfico de un sector urbano, ¿sí? Como verán acá hay un bulevar, esto debe ser alguna edificación, ¿sí? Estos serían los cordones, digamos, de las calles, y acá se ve que hay otras isletas. Lo que se hizo entonces para el levantamiento topográfico es levantar una serie de puntos, ¿sí? Con estación total. Y una vez que hacemos, digamos, todo el levantamiento de puntos, se pasa a lo que sería la representación gráfica en algún programa, digamos, de diseño, de dibujo, y se las representa así como ven ustedes en el plano, ¿sí? Los datos que podemos sacar directamente de la estación también sería así, ¿sí? Podemos sacar incluso en un Excel el número de puntos, ¿sí? La coordenada norte, la coordenada este y la cota, ¿sí? Y observaciones que en realidad nosotros podemos poner algún, digamos, código de lo que estamos levantando, ¿sí? Sí, puede ser, no sé, en este caso debería ser Boca Calle o acá edificación, ¿sí? Esos códigos los vamos poniendo de acuerdo a lo que vamos levantando, ¿sí? Pero toda esta información, toda esta base de datos, la podemos sacar directamente de la estación. Hoy en día también directamente podemos sacar la nube de puntos, como aparece acá, ¿sí? Como verán acá están las cotas directamente, pero están ahí marcados los puntos que se han levantado con la estación. Está ahí dice 1, sería una de las estaciones, ¿sí? Y después estos 15, 16, 17 serían los puntos, ¿sí? Lo van a ver en vivo y en directo, así que no se hagan problemas. Tuve que patear, pero ya la van a ver funcionar a la estación y incluso desde la misma estación se puede ver el mismo mapeo de puntos
ya se puede ir viendo, digamos, todos los levantamientos que se fueron haciendo. Bueno, pero como verán, directamente desde lo que sería la estación, en este caso sí podemos sacar ya directamente las coordenadas del punto, las cotas, las distancias entre un punto y otro, porque ya directamente tenemos una representación gráfica. Entonces desde ahí, o la misma estación tiene, digamos, incorporados distanciómetros, entonces rápidamente los podemos tener ahí en campo. Mientras estamos midiendo podemos obtener ese tipo de información, ¿sí? Ya directamente la misma estación lo saca automáticamente. Bien. Representación gráfica de realidad del terreno. O sea, con toda la información que nosotros obtuvimos de un levantamiento topográfico, tenemos que representarlo gráficamente para poder trabajar ya sea en nuestro proyecto o en lo que se requiera, ¿sí? ¿Cómo hacemos esta representación gráfica? ¿Sí? El plano acotado. Para poder entender un poco, digamos, cómo sería la representación gráfica, uno de los métodos sería el del plano acotado, ¿sí? Un punto en el espacio queda perfectamente definido por las coordenadas norte, este y por último la coordenada z, que sería la elevación, ¿sí? Nosotros veníamos viendo, me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, cada punto tiene su coordenada norte, coordenada este y z, que sería su elevación, ¿sí? Este sería un tramo de una superficie, ¿sí? Nosotros tenemos entonces como datos las coordenadas del punto C, las coordenadas del punto D, las del punto A, ¿sí? Y la del punto B. Todos estos son puntos de la superficie que tienen esta forma, ¿sí? Medio rara, que por lo general las superficies son así, ¿sí? Con estas coordenadas entonces debemos representar en forma, digamos, para que sea en forma exacta, lo más exactamente posible a la superficie del terreno, que vaya copiando lo que más se pueda de la superficie del terreno. Lo que tenemos que hacer es definir muchos puntos, no solo 4, sino varios puntos para que me definan bien cómo es la forma de la superficie. Pero ¿qué pasa? Al hacer esto suele ser confuso, ¿sí? Complicado representarlo, todos los puntos en un gráfico, así en 3 dimensiones, como vemos en la primera figura, ¿sí? Entonces, para simplificarlo, lo que se hace es directamente proyectar cada uno de los puntos que nosotros tenemos en un plano, ¿sí? En un plano horizontal, y lo que se hace, como se ve en la figura B, estos puntos, A', B', C' y D', ¿sí? Que serían estos, ya representados en un plano horizontal, en un eje, digamos, de coordenadas rectangulares. Lo que se hace es colocar el nombre del punto y entre paréntesis el valor de la cota, ¿sí? Entonces, de esta forma tenemos la ubicación en planta de cada punto y tenemos una idea de la cota, de cuál es la altura de ese punto, ¿sí? Es una forma de representar el relieve en el terreno y se denomina proyección acotada, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Por lo general esto se usa en lo que sería
para la ejecución de redes o de desagües, digamos redes de desagües pluviales o redes de agua potable o para los sistemas de desagües pluviales, en zonas urbanas, en cada esquina se coloca, digamos, entre paréntesis, la cota del terreno o digamos, de la calle en esa esquina, ¿sí? Eso sirve mucho para proyectos urbanos. Pero ¿qué pasa? Obviamente tenemos una limitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos que hacer un mapa topográfico, se requiere determinar un número bastante grande de puntos y al ser representados en este tipo, digamos, de proyección horizontal, ¿sí? Nos va a quedar una nube de puntos con muchas cotas y no vamos a saber bien, digamos, cuál es el relieve real del terreno, ¿sí? Lo que les digo, se usa mucho en zona urbana, pero porque sabemos, digamos, que en cada esquina tenemos una determinada cota y nos da una idea hacia dónde va, pero tenemos que ir viendo, digamos, número por número, a ver cómo irían las pendientes. Por lo general se hacen flechas para eso, para indicar hacia dónde va la salida del agua, por ejemplo, ¿sí? Se usa mucho en ese tipo de proyectos. Pero ahora, si queremos representar el relieve de un plano topográfico y tenemos una nube con muchos puntos, como ven en este plano, ¿sí? Nosotros vemos cotas, pero no sabemos, digamos, tenemos que ver muy en detalle para ver hacia dónde van las pendientes. No tenemos una idea general de cómo sería ninguno, me imagino que ninguno se imagina cómo es el relieve de esta superficie, ¿sí? Solo vemos puntos y números, nada más. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿tiene algo que ver cuando están midiendo en las calles y en los postes van poniendo números con, por ejemplo, 9.60, ponen y hacen una flecha, un asterisco? Sí, eso por lo general en las columnas, digamos en los postes, se toman puntos de referencia para tener un control de cota. Se les hace una marca y esa marca tienen coordenadas conocidas y cotas conocidas, ¿sí? Entonces desde ahí lo usan para verificar, ¿sí? Por ejemplo, se usan eso porque es difícil que se caiga o que se corra una columna de hormigón, por así decirlo. Entonces toman eso como puntos fijos y a partir de ahí hacen el control de lo que serían las cotas, porque por lo general se usa cuando, por ejemplo, están modificando alguna calle, haciendo algún cordón, asfalto o algo de eso, entonces usan este tipo de puntos de apoyo, digamos, para tener esa verificación y a partir de ahí tomar como referencia para definir las cotas o para replantear a partir de ahí las cotas de lo que serían los niveles de las calles ya terminadas, ¿sí? Pero son puntos de apoyo, eso los que por lo general, o de referencia, que se usan mucho. Ah, bien, gracias. Entonces, profe, lo que dijo ahí Damián, en que en cada pilar de luz, ¿no? Es una medición, un punto. Pero lo que yo digo no es en cada pilar, sino es en uno u otro. No sé si será eso, porque por lo general sí eh, se hacen marcas con aerosol, digamos, en algún color llamativo, que por lo general lo usan los topógrafos. Se hacen marcas así con una flecha o una cruz y un círculo que sea llamativo y que se sepa, digamos,
porque por general eso se lo anota, digamos, en una libreta o en la misma estación total, se anota, digamos, el número de referencia tanto, incluso en el poste también pueden poner PF 1, por decirlo, punto fijo 1. O algo de eso, ¿sí? Entonces ya se sabe que ese punto tiene coordenadas conocidas y a partir de ahí se puede, por general son 2 o 3 en la misma zona y desde ahí se puede llegar a, o sea, ya sea por algún método de trisección o algo, digamos, ubicarse o tener de control simplemente de nivel, digamos, como referencia para un nivel del proyecto, ¿sí? No sé si era ese el que me decías, Damián. O Gerardo, no sé si vio otro tipo de puntos, de marcas. Yo sí, profe, yo sí lo que me dijo usted. Ajá. Bien. Bueno, como les decía, entonces cuando tenemos un plano como el que les estoy mostrando ahora, así como entienden ustedes, yo tampoco entiendo, digamos, qué es lo que hay. Solo vemos puntos y valores de cotas y nada más. No se ve cuál es la superficie, ¿sí? O digamos, qué forma tiene esa superficie. En este caso, al no permitirnos tener una visual, digamos, de lo que sería el relieve en 3 dimensiones de la superficie, es necesario buscar algún procedimiento para la representación del relieve. Hay distintos, digamos, tipos de representaciones del relieve, pero el más usado y el más práctico es el de las curvas de nivel. ¿Se acuerdan que los habíamos mencionado el año pasado de las curvas de nivel? Vamos a ver de qué se trata. Una curva de nivel es la traza que la superficie del terreno marca sobre un plano horizontal que le intersecta. Por lo que podríamos definirla como la línea continua que une puntos de igual cota o elevación. A ver si se entiende. Vamos a ver acá el dibujito. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una especie de elevación, cono, montaña, ¿sí? Que sería, digamos, nuestro terreno, ¿sí? En el plano horizontal N1, que sería este plano que está acá, ¿sí? Esto sería un plano horizontal. En realidad sigue por acá, pero nosotros no lo vemos, ¿sí? Lo que marca ahí recién en rojo sería el plano horizontal. La superficie, que sería este cono que hay acá, ¿sí? Intersecta con ese plano horizontal y me define lo que sería esta forma, ¿sí? Bueno, no me sale igual. ¿Se entiende? Eso que marqué ahora en rojo sería mi curva de nivel, ¿sí? La intersección del plano horizontal N1 con la superficie del terreno. ¿Se entiende? No sé si quieren que lo veamos en el plano N4. En el plano N4, el plano, lo que sería el plano horizontal, sería este. Bueno, sería un plano, le dibuje cualquier cosa. ¿Se ve ahí el plano más o menos? Sí, sí, se ve. Esto. Bien, ese sería el plano, ¿sí? Cada vez lo dibujo peor. Bueno, la intersección de la superficie con ese plano horizontal sería esta forma que está acá, ¿sí? Esa formita, ¿se ve? Sería la intersección del plano horizontal con la superficie del terreno.
¿sí? Entonces, si una superficie del terreno es cortada con distintos planos horizontales y estos planos horizontales están ubicados, digamos, cada capa equidistante entre sí, ¿sí? El valor de E lo denomina equidistancia. Supongamos que el plano N1 está ubicado a una cota, no sé, cota 0, supongamos, ¿sí? El plano N2 estaría ubicado a una cota 5 metros, ¿sí? El plano N3 estaría ubicado a una cota 5 sería 10 metros. Y el N4, 15, ¿sí? Entonces la equidistancia sería de 5 metros entre una curva y la otra, entre un plano y otro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Ahora, si nosotros queremos representar estas curvas de nivel, lo que deberíamos hacer es proyectarlas a todas juntas en un plano horizontal, ¿sí? Que es el dibujo que está acá, ¿sí? Son las mismas curvas que tenemos acá, la curva del plano N1, la del N2, la del N3 y la del N4 dibujadas en un mismo plano horizontal. Es como que las estamos viendo desde arriba, ¿sí? Acá tendremos la N1, ¿sí? Como verán, que sería todo este círculo de toda esta forma, digamos, que envuelve, digamos, la masa externa, la N2, que es la que le sigue, la N3 y la N4, ¿sí? Esas serían nuestras curvas de nivel, ¿sí? ¿Se entendió el concepto de la curva de nivel? O sea, imagínense que a la superficie la vamos rebanando, ¿sí? En distintos planos horizontales con distintas cotas. Y una vez que, o sea, cada curva de nivel sería la intersección de los planos horizontales que nosotros definimos con la superficie. Vamos a ver qué características tienen las curvas de nivel. Recuerden que la cota entre una curva de nivel y la subsiguiente, o sea, la que le sigue, es siempre la misma. La diferencia, digamos, de altura entre una y otra es la misma. Es esta equidistancia, ¿sí? O sea, yo voy a saber que entre N1 y N2 tengo 5 metros. Entre N2 y N3 también tengo 5 metros de desnivel, ¿sí? Entre N3 y N4 también tengo 5 metros de desnivel. ¿Se entiende? Por eso yo dije, acá tenemos 0, acá tenemos 5, 10 y 15, ¿sí? Pero entre cada curva sí o sí tenemos 5 metros. Esa es la característica que tienen las curvas de nivel, ¿sí? En su representación, la cota o la diferencia de cota entre una curva y otra siempre es la misma, es el valor de la equidistancia. Obviamente la equidistancia va a ser distinta de acuerdo a la representación que nosotros queramos hacer, ¿sí? Y depende de la escala del plano que nosotros queramos dibujar. Pero siempre va a estar, digamos, acotada en algún lugar del plano y nos va a dar una idea visual, digamos, de cuál es la forma del relieve, ¿sí? De la superficie. ¿Alguno quería decir algo? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, profe. se escucha una voz de la mujer de fondo, profe, cuando estaba hablando. Pues Ah, no escuché yo. sí, estaba explicando y apareció de fondo la voz de mujer. A ver, puede ser equivocado.
No, pero no se escuchaba acá, no. Debe haber sido tu teléfono. Tienes una intrusa, Damián. Cuidado con esas voces, ¿eh? Bien. Vamos a ver algunas características de las curvas de nivel, ¿sí? La primera, debido a que la superficie de la Tierra es una superficie continua, ¿sí? Las curvas de nivel son líneas continuas que se cierran en sí mismas, ¿sí? Ya sea adentro o afuera del plano, ¿sí? Otra de las características es que las curvas de nivel nunca se cruzan o se unen entre sí. Recuerden que estamos dibujando las curvas de nivel como planos horizontales a distintas alturas. Entonces, cada curva de nivel nunca se va a cruzar con otra, ¿sí? Porque si se cruzan, quiere decir, a ver, recordemos el concepto de la curva de nivel, sería una curva continua que une puntos de igual cota. Si se unen las curvas de nivel, hay algo mal porque no deberían tener, digamos, no estarían teniendo la misma cota si son distintas curvas de nivel, ¿se entiende? Entonces, no se deben cruzar, nunca se cruzan o se unen entre sí, ¿sí? Porque cada curva de nivel tiene una cota distinta, ¿sí? Bueno, lo mismo, las curvas de nivel nunca se bifurcan o ramifican, por lo mismo, digamos, son, como vimos recién, en la superficie, son líneas totalmente continuas y se cierran entre sí, ya sea que caiga dentro del plano el cierre o fuera del plano, pero en algún punto se van a cerrar, ¿sí? Ya vamos a ir viendo algunos dibujos. La separación entre una curva y otra nos indican cuál es la inclinación del terreno. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ah, sí, está quedando sin batería. Ahí está. Recuerden que les dije que entre una curva y otra teníamos siempre la misma cota, la misma diferencia de altura. ¿Sí? En la primera imagen vemos que cada curva de nivel está muy seguida de la otra, ¿sí? Están como muy juntas. ¿Pueden ver? Y en la figura de la derecha, no, ya están mucho más separadas, ¿sí? ¿Qué pasa? En la figura de la izquierda, que están muy juntas, quiere decir que entre una curva y otra, al haber hay 5 metros, ¿sí? Entonces, nos da una idea, acá no es 5, es mucho más, pero nos da una idea, bueno, es menos incluso. Como verán acá, esta es la cota 100, ¿sí? Y acá tenemos la cota 105, ¿ven? Entonces, entre la curva 100 y la 105, tenemos ahí los 5 metros. Pero bueno, acá verán entonces que entre una curva y otra, digamos, hay muy poca separación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una pendiente muy pronunciada, ¿sí? Cuando están separadas, la diferencia de nivel entre una cota y otra es la misma. Entre una curva y otra es la misma. Pero en la distancia, la separación es mayor, entonces la pendiente va a ser mucho más suave. ¿Se entiende? Con este concepto ya nosotros vemos un plano de curvas de nivel y sabemos, acá tenemos mucha pendiente, acá no tenemos nada de pendiente. ¿Se ve la diferencia?
Sí, profe, sí. Bien. Bien. Ahora, cuando tenemos curvas concéntricas cerradas, en donde las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota, ¿sí? que es como el caso, el primer caso, ¿sí? La de menor cota, o sea, acá tiene cota 10, esta curva de nivel. ¿Sí? Y la que está más al centro es una cota 50, o sea, es mayor. Entonces las que envuelven son menores a las que están adentro, ¿sí? En este caso, ¿qué dicen ustedes? Si va subiendo, ¿qué tenemos? ¿Un cerro o tenemos un cráter? Y, profe, para mí es un cráter. Cerro. No, el otro, un cráter. Creo. No es un Cráter. cerro. Es un cerro, ¿por qué? Porque esta sería la parte, digamos, de la base de la montaña, por así decirlo, ¿sí? Las cotas de afuera. Y Va en después va elevación. subiendo, y la cima de la montaña sería la de mayor cota, ¿sí? Claro. ¿Se Me guié por los entendió ahí, números. Gerardo? Sí, me guié por los números. Distinto en el caso B, en donde las cotas, las mayores cotas, la mayor curva de nivel, o la curva de nivel de mayor cota, perdón, envuelve a las de menor cota, ¿sí? Entonces acá vemos que la cota 50, la curva de nivel de cota 50, sería la del borde del cráter, acá sería distinto, ¿sí? Y a partir de ahí va bajando hacia un pozo, que sería la de menor cota, que es la cota 10, ¿sí? Entonces, en el primer caso tendríamos, en el caso A, una elevación que sería como una montaña, ¿sí? Y en el caso B, cuando va bajando, sería como un pozo, como un cráter, ¿sí? Una depresión. Tienen que ir viendo del valor de las curvas de nivel, ¿sí? Si van ascendiendo o si van descendiendo desde afuera hacia adentro. Bueno, y en este caso tenemos curvas con dos vertientes o laderas, ¿sí? Que estarían en forma de U, o sea, las curvas de nivel en este caso se representan en forma de U. En algún punto se cruzarán, pero fuera del plano, ¿sí? O sea, se cerrarán, pero fuera del plano. En este caso, cuando las cotas de... perdón, siempre digo las cotas, las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota, nos representan estribos o elevaciones, ¿sí? Que sería el caso A. Tenemos, esta sería la de mayor cota, sería lo mismo, sería como una ladera de una montaña, ¿se entiende? Esta sería la base de la montaña, la parte más baja, y después va subiendo, ¿sí? Hasta llegar a la parte más alta, que es, digamos, la curva de nivel de mayor cota. Por otro lado, tenemos entonces la de la figura B, sería la del caso de los valles, que sería distinto, ¿sí? Tendríamos acá la curva de mayor cota e irían descendiendo hasta la de menor cota, que es esta, ¿sí? La característica de esta es que acá tenemos una línea divisoria de agua, ¿sí? Por acá tendríamos como una vertiente, ¿sí? Lo mismo acá. ¿Se entendió?
más o menos el concepto de las curvas de nivel. Sí, profe. Bien. Hasta aquí llegamos. Uy, no sé si lo saqué yo o se salió sobre la... Bien. Perdón, Ariel, siempre leo re tarde el chat. Les tomo asistencia. Albornoz María, sí está. Presente, profe. Albornoz Ariel, también. Asís Alberto. No. Bravo Jorge. De la Fuente de Áscola, sí. Godoy, sí. Sí. Joaquín Chay, sí. Luna Damián, también. Moreno Presente. Mauro, también. Pedraza, también está. Diego y Samantha, también. Presente, profe. Ruiz Anabel, también. Presente. Y Aguilera Duilio. Déjenme que verifique. ¿Alguno puede entrar? O... Sí, profe, ya vi la nota yo. Ya vi. Ah, ya se pueden. Bien, bien, Sí, bien. profe. Bueno, cualquier cosa, entonces me escriben cualquier duda que tengan. Profe, Sí. ¿cómo sigue el tema de evaluación y todo? Pues ya cierra el cuatrimestre. A ver, yo tenía las fechas. Porque lo iban a extender hasta el 31. Puede ser hasta el 31 de julio, me informaron que tenemos. Tenemos receso, pero después tenemos hasta el 31. ¿Puede ser? ¿Para el cuatrimestre, profe? ¿Para Sí. finalizar el cuatrimestre? Sí. Lo iban a extender unos La días. verdad que desconozco, porque Pero hoy recién dijo, el profesor dijo que ayer vencía, ¿se Sí. acuerdan? Eso dijo, dijo y que había tenido una confusión y que ayer vencía, por eso cerró hoy las notas. Ah, entonces ya voy a hablar, pero yo había notado que era hasta el 31, si me estaba... A ver, ya me fijo en el mail. Porque tenía o sea, teníamos receso desde el 5, ¿puede ser? Sí, puede ser. Desde el 5 al 17 y cerraba el 31. ¿Y las fechas de finales cuándo sería? Las mesas no sé cuándo son. Pero las mesas tienen que ser ahora, en este tiempo también. Por lo general era una semana antes y una semana después de las vacaciones. Sí. Yo tenía pensado terminar ya hasta la semana que viene, ya terminado.
pero y de ahí veíamos los exámenes. Porque nos queda solamente ver lo que sería representación de planos y algunas aplicaciones de las curvas de nivel. ¿Y eso tiene que evaluar también, profe? Sí, sería lo del segundo parcial, pero nosotros entre mañana y el jueves que viene ya lo terminamos. Ya consulto, porque estoy leyendo el mail y sí, el final del cuatrimestre es hasta el 31. ¿Ustedes tienen que rendir en las mesas o...? Y lo que pasa es que si tendríamos que rendir serían estas materias nada más, las que se hallaban en este cuatrimestre. La verdad que no sé cómo se van a manejar al respecto. Profe, ¿y esta materia con cuánto se promociona? Con Bueno, 8. oh, Con 8. Déjeme que lo consulte, porque en el mail tengo así. Yo no sabía cuándo eran las mesas de exámenes, pero yo había interpretado que se cerraba recién el 31. 5 es... ¿Ustedes tienen fechas de las mesas o no? no, profe, no, yo no tengo en claro cuándo son las fechas. Por eso, Bueno, déjeme que verifique, así ya no interferimos con la fecha y lo cerramos ahí. No es mucho lo que vimos en la segunda parte, así que no me preocupa en el sentido, o sea, les tengo fe. Pero sí, no sé, ya déjenme que consulte y les informo, les digo bien por el bueno, grupo. profe, ¿Sí? bueno, listo, no hay problema. Bien. Profe, Sí, una consulta. sí. El número 8 del examen de las cintas métricas, si era un elemento principal para medir la Principal. topografía. Sí, Sí, no es yo principal. le hice, claro, es de acuerdo a lo que necesite, algo así puede ser, ¿sí? ¿Cómo? Ahí estuve viendo, Siempre es como bueno, para ver. complemento la cinta, ¿sí? Es como apoyo a otro tipo de medición, como es siempre por ejemplo con el nivel o con el teodolito, usamos de complemento la cinta, ¿sí? Claro, sí, 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 acá en la punta estuve viendo, sí, acá dice, el método y los instrumentos seleccionados en la medición de distancia dependerá de la importancia y precisión requerida. Ujú. Ah, bien, bien, Se cortó, Damián, no se escucha. no, esa es la duda que tenía, profe. Está bien, me sacó la Bueno, duda ya. bueno. Disculpe, ¿a dónde están las notas? ¿A dónde puedo ver las notas? En la plataforma, en el campus, Ah, bien, bien, gracias. dentro de, digamos, donde entró para rendir, ahí mismo debería salirle la nota del examen, Gracias. dentro de la materia. Bueno, déjenme que consulte ahora mismo cómo son las fechas y ya coordinamos, así vemos si cerramos o... Bueno, profe, muchas gracias.
Bueno, profe, Chao, hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana.